Muy buenos días, estimados compañeros. Mi nombre es Joana Ramos. Vamos a empezar el día de hoy con la intervención de Mónica Bustamante, quien nos va a ayudar con el tema de enseñanza de competencias en tiempos de COVID. Bienvenida, Mónica. Muy buenos días. Buenos días, Joana. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Un buen día para todos. Bienvenidos pues a esta charla. Quisiera, como presenta Joana, como les comenta, empezar con esto de la enseñanza de competencias en tiempo de la pandemia. Una cosa muy que nos está sucediendo, nos llegó la pandemia, una circunstancia inesperada, una situación muy complicada emocional, físicamente para las familias, en nuestros contextos, en nuestros espacios, para nuestros estudiantes, y nos encontramos repentinamente sin estrategias para afrontar estos procesos de cambio. De repente nos tocó asumir una educación virtual, donde no todos tenemos ni las competencias ni las herramientas para hacerlo. No solo hablando en términos de la docencia, sino incluso en el término de los artefactos tecnológicos. No todos nuestros estudiantes tienen las condiciones para poder acceder a estos procesos de virtualización, y ha sido un poco complejo esa transformación del proceso. Aquí queremos presentar algunas de las estrategias que hemos tenido en cuenta, no solo ahora, sino antes, que hemos recorrido en un espacio de didácticas virtuales y que hemos reconocido son útiles para trabajar competencias en entornos diversos. Cuando hablamos de virtualidad, no solo estamos hablando de entornos virtuales mediados por artefactos como el computador, sino también por distintas mediaciones desarrolladas por las tecnologías de información y comunicación. Esto es la radio, la televisión, y hemos tenido un montón de experiencias en América Latina de cómo manejar estos procesos en distinto índole, y ahora lo que llamamos las tecnologías móviles. Entonces, aquí presentamos algunas de las estrategias básicas. Un elemento fundamental de nuestro proceso es precisamente el acto pedagógico. Entonces, el acto pedagógico es un acto fundamental. La educación virtual, y esto es muy importante, no implica transferir la educación presencial a un espacio virtual. No es lo mismo los procesos cognitivos, los procesos neurodidácticos, neurocognitivos, no son los mismos que tenemos en el espacio presencial. Ha habido un amplio debate sobre por qué, sobre qué es lo que está pasando, sobre cómo se construye. Y uno de los debates más importantes que quiero traer a colación es que el aprendizaje no lo construimos en función de la tecnología. No, esto significa que no es que tengamos un espacio en Moodle y entonces sobre eso montamos nuestras herramientas de aprendizaje. No, la tecnología debe estar en función del aprendizaje. Nosotros diseñamos didácticas y estrategias tecnológicas que sirvan para la virtualidad y acoplamos espacios tecnológicos, momentos, recursos o materiales tecnológicos que estén disponibles para cumplir con esa dinámica, no viceversa. Cuando nosotros nos acoplamos a procesos tecnológicos existentes y acoplamos el aprendizaje al proceso tecnológico, no estamos reconociendo los procesos de interacción humana, le estamos dando agencia a un espacio tecnológico que en realidad no tiene esa capacidad. Entonces es muy, muy importante. Nosotros primero diseñamos, y aquí vamos a ver cómo, algunas estrategias para ese diseño de propuestas virtuales de educación, y después buscamos las herramientas tecnológicas que se amparan o que
pueden contribuir a ese diseño. Son múltiples y ahí miren que encontramos estrategias mucho más innovadoras. No nos estamos limitando a un contexto, sino que estamos empezando a construir sobre nuestro propio quehacer docente. Ese acto pedagógico que no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia. Entonces, es ese acto pedagógico el que vamos a consolidar. En el debate de la tecnología, estos espacios, aparece la idea de que uno de los cambios más fuertes implica la mediación. Este es un debate que ha trabajado muchísimo la OEI, Naciones Unidas, en torno a lo que implica las didácticas virtuales y los procesos de pedagogía virtual. Entonces el debate empieza planteando que cuando estamos en el proceso presencial, la mediación, el proceso de mediación pedagógica, el acto pedagógico está enfocado en el docente. Es el docente el que usa herramientas, materiales y recursos para gestionar esa mediación pedagógica. ¿En función de qué? Pues en función de cómo ve que sus estudiantes están gestionando el aprendizaje, en función de cómo ve que se está construyendo el aprendizaje, en función de aprendizajes previos, en función de los modelos pedagógicos que identifique el docente como relevantes o la institución, en función de muchísimas variables. Cuando nosotros estamos en la virtualidad, la mediación adquiere un doble carácter. Por supuesto, por un lado está la mediación del docente. Sin embargo, esa mediación del docente también requiere de un soporte tecnológico, porque digamos que hay un intermediario que está ahí, hay un quiebre en ese proceso de ese intermediario que está ahí. Entonces es muy importante que empecemos a pensar en esos procesos, en esas articulaciones y empezar a mirar, bueno, y cómo es tener este soporte tecnológico. Tenemos entonces en el aprendizaje virtual dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje que es, y es muy importante identificar estos dos tipos y las diferencias en ellos, porque una cosa es el aprendizaje autodirigido y es un aprendizaje completamente autónomo, donde hay materiales diseñados solo para que el estudiante aprenda de manera autónoma, y aprendizaje facilitado. Nosotros en estos tiempos nos hemos concentrado mucho en el aprendizaje facilitado y por supuesto tiene unas características bien particulares. Entonces, digamos, en esta presentación nos vamos a enfocar en ese aprendizaje facilitado. Tenemos también que reconocer algunos elementos básicos para empezar con estos modelos. Entonces tenemos algunos, estoy segura ustedes los han escuchado fuertemente. Tenemos B-Learning, E-Learning, M-Learning, U-Learning, hay procesos semipresenciales de aprendizaje. Entonces aquí nos vamos a enfocar en tres que creo que han sido muy relevantes en los tiempos del COVID. El e-learning, que es el aprendizaje electrónico, la educación virtualizada gracias a medios electrónicos. Entonces, aquí se está hablando de un proceso, en este caso, de virtualización de la educación mediado por procesos tecnológicos. Hay uno que se llama el mobile learning, M-Learning, que es metodologías de enseñanza-aprendizaje a través de dispositivos móviles. Nosotros, en especial en Ecuador y algunos países de América Latina, nos hemos encontrado con que una de las estrategias básicas para hacer este acercamiento a nuestros estudiantes tiene que ver específicamente con las tecnologías móviles, en especial el uso de los celulares ha sido reiterado. De mis estudiantes, yo creo que un 50% se conecta a los espacios virtuales, tanto a las clases sincrónicas como asincrónicas, a través del celular y del WhatsApp. Entonces, digamos que son herramientas que tenemos a nuestro beneficio. Como les decía antes, la idea es mirar qué herramientas tenemos, qué procesos hay, pero diseñar nuestro propio proceso metodológico.
Y tenemos el U-Learning, que es un concepto que hace referencia al aprendizaje apoyado en la tecnología y que pues se puede realizar en cualquier momento y lugar. Digamos que es mucho de lo que nosotros antes usábamos dentro del espacio áulico y que tiene que ver con esa transición de cómo antes usábamos la tecnología y cómo ahora en tiempo del COVID nos vemos enfrentados a este proceso. Entonces está claro, tres cosas son fundamentales. La tecnología debe estar en función del proceso de aprendizaje. El acto pedagógico virtual no es trasladar la educación presencial a la educación virtual porque tiene otras características y efectivamente tenemos herramientas que nos permiten empezar a pensar en esta didáctica virtual. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? O lo primero más bien que nosotros como educadores hemos hecho en este proceso. Digamos, nos reunimos con expertos de distintas instituciones a trabajar una propuesta de cómo hacer este acercamiento y nos encontramos con algunos pasos que voy a transmitir a ustedes el día de hoy. Lo primero es que cada docente identificara qué era lo que iba a trabajar, qué es lo que trabajamos. Estas son tres preguntas base para empezar el diseño y la planificación que después se traduce en ese proceso didáctico. Entonces, ¿qué trabajaremos en términos del conocimiento disciplinar? Algunas cosas tienen eje en ese proceso disciplinar y otras, digamos que no han sido priorizadas en este tiempo. Muchos espacios en América Latina, muchas instituciones nos han determinado priorizaciones en términos de contenidos. Entonces, digamos que aquí es reconocer cuáles son esas priorizaciones o hacer nuestras propias priorizaciones en términos de lo que consideramos se debe trabajar. Entonces, ¿qué trabajaremos? ¿Qué conocimiento disciplinar? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo lo trabajamos? Es decir, ¿qué propuesta pedagógica? Entonces uno empezaría a pensar, bueno, pero hay modelos pedagógicos que de pronto son difíciles de asumir dentro de la vitalidad. Sí, pero no necesariamente en su proceso cognitivo. Es decir, si yo reconozco en los modelos pedagógicos qué secuencias cognitivas estoy usando, yo tengo la capacidad de identificar esos procesos y de reconocer qué elementos quiero priorizar en el aprendizaje. Entonces, este conocimiento pedagógico es fundamental, ¿sí? Nosotros en especial hacemos énfasis en el constructivismo, pero hay muchísimos modelos pedagógicos que se están articulando a través de didácticas virtuales. Hay todas unas disciplinas que se encargan de reconocer esos modelos pedagógicos y identificar esas características dentro de la didáctica virtual que hacen posible que el modelo funcione. Y después ahí está, con qué tecnología es la que trabajamos. Después de tener claro el qué y el cómo, entonces ahí empezamos a reconocer ese instrumento, esa herramienta que nos permite ese proceso tecnológico. ¿Qué tenemos que reconocer en primera instancia? Dos espacios que ustedes conocen muy bien. Entonces tenemos en nuestro proceso educativo el espacio sincrónico, que es aquel donde yo me encuentro directamente con el estudiante, donde yo puedo hacer una interacción comunicativa directa, donde puedo reconocer preguntas, donde puedo mirar procesos de aprendizaje, donde puedo reconocer quiebres cognitivos, ¿sí? Es un momento en el espacio, pero no es el único momento de aprendizaje. Cuando nosotros pensamos que ese es el único momento de aprendizaje, estamos cometiendo graves errores. Debe haber un momento sincrónico en el aprendizaje y un momento asincrónico, es decir, un momento donde el estudiante ejecuta y desarrolla su propio proceso de aprendizaje. Ese momento de darse cuenta del aprendizaje no significa que solamente el espacio sincrónico es el espacio donde está el estudiante. En América Latina ha habido un debate muy fuerte porque con este cambio, digamos, más o menos en junio o julio, empezaron los padres de familia a decir, no, pero es que los profesores pues no están estudiando,
no están trabajando, mis hijos solo ven al profesor 40 minutos o lo ven 1 hora o lo ven 2 horas en el aula y entonces, pues entonces eso sí, no equipara. ¿Por qué? Porque los padres de familia al principio en esta transición pensaron que tenía que ser igual la educación presencial que la virtual y en realidad no tiene las mismas características y no, como dijimos, es un mito pensar que se puede pasar de la presencialidad a la virtualidad exactamente. Entonces, es muy importante reconocer estos dos espacios, el espacio sincrónico y el espacio asincrónico de aprendizaje. El hecho de que no esté directamente el profesor en ese espacio asincrónico no significa que no esté mediando el aprendizaje. Nosotros vamos a construir herramientas que permitan que en ese espacio asincrónico se desarrollen procesos de mediación pedagógica que permitan los procesos de aprendizaje del estudiante. Entonces, es una articulación. No puede haber un momento sin el otro. En este tipo de propuesta donde estamos trabajando con aprendizaje facilitado. Incluso en algunas propuestas de aprendizaje autodirigido se reconocen estas dos estrategias, pero especialmente en este aprendizaje facilitado que reconocimos al principio. Entonces, ¿qué componentes hay que tener en cuenta para poder diseñar? Ya sabemos, sincrónico y asincrónico. Entonces, tenemos que mirar los contenidos del e-learning, cómo están, qué tipo de recursos tengo, qué materiales. En ese contenido que yo identifiqué de qué vamos a trabajar disciplinarmente y qué propuesta pedagógica yo tengo que empezar a ver listo y con qué tecnología, entonces, qué elementos tengo, qué recursos, qué lecturas, qué procesos, qué materiales, que esto puede incluir lecturas, video, cualquier tipo de material que se pueda transmitir. Esto incluye construir material. Ya vamos a ver más adelante que en la mayoría de los espacios y en particular nosotros, aquí cuando hablamos de contenido, construimos material propio para guiar el proceso de aprendizaje. Entonces nosotros construimos cartillas que permiten que el estudiante vaya acompañando su propio proceso de aprendizaje y guías de aprendizaje, que son fundamentales para que esos contenidos tengan sentido. Hay un componente adicional súper importante. Este componente tiene que ver, entonces está los contenidos, está el componente de la tutoría. Entonces resulta que una vez yo ya tengo claros mis contenidos, componentes, recursos, metodología, la propuesta pedagógica y eso, yo tengo que determinar qué tipo de acompañamiento voy a hacer. En el aprendizaje facilitado en e-learning es muy importante determinar este proceso de tutoría. Hay muchos nombres para este proceso. Puedo hablar de e-tutoring, e-coaching o e-mentoring. Son distintos, ¿sí? Tienen características particulares. El uno habla de una tutoría en línea, el otro habla de una preparación en línea y el e-mentoring habla de una asesoría en línea. Tienen distintas características, especialmente en función del objetivo. ¿Cómo hago? Entonces, si yo decido que voy a hacer una tutoría en línea, entonces esto significa que tengo espacios especiales para esa tutoría, además del encuentro sincrónico con los estudiantes. Significa que voy haciendo revisiones periódicas del trabajo y retroalimentaciones constantes. Significa que yo determino los canales de comunicación para esa estructura, ya lo vamos a ver más a fondo, que es fundamental. Y en principio reconozco ese proceso de acompañamiento y hago acuerdos puntuales para ese proceso. Entonces, algunos acuerdos son, por ejemplo, cuánto tiempo me demoro en contestar un correo para los estudiantes y padres de familia, qué tanto y hasta qué horas voy a ver el WhatsApp, cuánto puedo responder, cuánta retroalimentación voy a dar, cuáles son los mecanismos de esa retroalimentación, la voy a escribir, la voy a mandar por mensaje de voz, de audio. Reconozco las características de mis estudiantes, entonces hay todo un debate y yo puedo dar clases yo he tenido muchísimos estudiantes con capacidades especiales, digamos, por ejemplo, visuales, auditivas,
del lenguaje y que a través del reconocimiento de estas experiencias hemos podido generar procesos de inclusión en estos espacios. Incluso la tecnología ahí se vuelve una herramienta muy útil para esos procesos de inclusión. Pero sí determino entonces, de acuerdo a las características de mis estudiantes, cómo va a ser mi papel como tutor, como acompañante, como mentor. Identifico los espacios de aprendizaje colaborativo. Muy importante, muy importante. Claro, también de acuerdo al modelo pedagógico, pero debe haber un aprendizaje colaborativo. Las propuestas de didácticas virtuales y de pedagogías virtuales empezaron, ustedes saben, con esta idea del conectivismo y de que esto potencia los procesos de aprendizaje. En realidad sí hemos encontrado, cuando hacemos análisis de educación virtual, que el aprendizaje colaborativo es un elemento fundamental. Entonces deben haber espacios donde haya intercambios con pares. Y digamos que ahí vamos a seguir a Vygotsky y a muchos otros autores que nos hablan de la importancia de ese desarrollo con el par y de esa consolidación de conocimientos. Y también a veces hay, o por lo general, estamos trabajando con aulas virtuales que reconocen ambientes virtuales de aprendizaje o entornos virtuales de aprendizaje. ¿Estos qué son? Son espacios donde yo puedo ejercer esos contenidos, esa tutoría, ese aprendizaje colaborativo y donde identifico estos ambientes a través de los cuales voy a construir el conocimiento. Pero, ojo, no es que las características que me dé el aula son las que determinan el proceso pedagógico. Aquí no. Aquí yo teniendo eso claro, monto mi aula de acuerdo a lo que yo corresponde, a lo que corresponde con mi modelo y mi propuesta pedagógica. Que sí, pues el aprendizaje colaborativo es fundamental, entonces seguramente en el aula tendré un espacio de aprendizaje colaborativo, los contenidos, entonces seguramente tendré un espacio de contenidos y seguramente sí, tendré un espacio comunicativo si lo considero pertinente, pero mínimo tengo que tener estos elementos. Nosotros diseñamos en algún momento, sé que en algunos espacios pues no es posible, pero quería comentarles, nosotros diseñamos a través de Moodle, que es un elemento que estamos usando muy común todos los docentes, nosotros diseñamos espacios bien particulares pedagógicos. Entonces, ¿qué hicimos? Montamos, por ejemplo, en vez de contenidos pusimos una biblioteca y un teatro. Entonces, en el teatro va el estudiante a ver los videos, en la biblioteca va y recoge los documentos. Montamos un espacio de comunicación, entonces tiene el foro, pero también tiene contacto con un chat, pero también tiene un espacio para hacer intercambio, por ejemplo, o para poner preguntas al azar. Entonces, digamos que son componentes que tiene Moodle, pero que nosotros diseñamos como si fuera una pequeñísima ciudad. En el aprendizaje colaborativo montamos un ágora. Entonces, en esa ágora hay espacios de talleres colaborativos donde pueden ejecutar. Pero digamos que esta es una apuesta que nosotros hicimos a un ambiente transformado virtual de aprendizaje, pero no necesariamente implica tener que hacerlo a través de un diseño del interfaz, sino que implica tener conciencia de qué elementos estoy trabajando y cómo. ¿Cómo monta uno un proyecto? Entonces tiene que tener clarísima la relación organizativa, quién está en ese proceso, cómo se están organizando los estudiantes. Muy importante, qué elementos o qué disposiciones tecnológicas tienen. Y esto es fundamental. Ahorita estamos tratando de hacer un proceso para apoyar a estudiantes que en realidad tienen, y lo hablábamos al principio, dificultades de acceso tecnológicas altas. Entonces, ¿cómo poder hacer ese proceso? Entonces, tenemos aquí nuestros 4 elementos. Organizativo, en términos de cómo se está organizando, qué tipo de estructura tienen los estudiantes. Yo me he encontrado entre mis estudiantes que, por ejemplo, hay problemas temporales, ¿no? Entonces hay estudiantes que tienen, se cruza el único espacio que tienen de clase con
la computadora que tiene que usar también el hermano, o la mamá, o el papá que tiene que trabajar. Entonces, sí, reconocer esas estructuras organizativas. Yo sé que es muy complicado reconocerlas las de todos, pero generar espacios de diálogo, por lo menos para que haya compromisos verbales al respecto, es muy importante. Sobre eso, entonces, también establecer horarios, estructuras conscientes que la mayoría tenemos, establecer mi modelo pedagógico desde la didáctica virtual y las estrategias de ese modelo. Ya les voy a mostrar algunas de las estrategias que yo uso. En particular me gusta muchísimo el ABP, aprendizaje basado en proyectos, el ABC, aprendizaje basado en casos, y trabajo mucho la gamificación, un ejemplo que les traigo ahora a colación. Las estrategias, ¿sí? Entonces el modelo pedagógico y las estrategias que voy a usar, y las apuestas tecnológicas que voy a adecuar. No necesito grandes recursos tecnológicos, necesito un modelo y una estrategia pedagógica consciente para poder estructurar este proyecto educativo. Entonces yo empiezo con mi proceso pedagógico. Entonces, por lo general, entonces yo les decía esto de qué trabajamos, cómo lo trabajamos, respondo mis preguntas, hago mi planificación y empiezo con un diseño instruccional de esa planificación. Por lo general en el diseño incluyo mis didácticas virtuales, qué es lo que voy a usar, y construyo esa propuesta de esa didáctica virtual. Lo hago a través de experiencias. Es decir, yo en particular, aunque muchos de mis compañeros que están trabajando esta propuesta lo hacen por sesión, yo trabajo experiencias por semana o por 2 semanas, entonces por unidades de aprendizaje. Entonces, y lo trabajo a través de experiencias, en particular porque me encantan estos modelos constructivistas que mencionaba ahora, y algunas de esas didácticas. Entonces yo trabajo ese diseño instruccional, empiezo a mirar qué propuestas tecnológicas hay para hacer ese diseño real, qué acceso tienen mis estudiantes. En particular yo he encontrado un paralelo, entonces yo estoy usando tecnologías que corresponden con artefactos como el computador, pero también estoy usando tecnologías que corresponden con mobile learning, o como decíamos en particular con el WhatsApp. Muchísimo para que los estudiantes puedan gestionar su proceso de aprendizaje por las características particulares de mis estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que en cada contexto ha sido bien particular que se prioriza, pero sí hay que reconocer esa propuesta tecnológica y abrir espacios para distintas propuestas. Incluso en algún momento estábamos trabajando alrededor de podcast, porque había chicos que tenían muchísimas dificultades de acceso visual. Entonces, digamos que se estaban trabajando distintos procesos de acceso que permitían ese aprendizaje eficiente. El diseño de materiales. Entonces, como yo les decía, hay diseños de materiales especiales para las didácticas virtuales. Implica un ejercicio muy fuerte. Entonces, implica hacer guías de aprendizaje muy conscientes, paso a paso, muy concretas, muy comprensivas, en un lenguaje adecuado para los estudiantes. Implica tener material de acceso libre, fácil. Implica construir, yo en particular construyo cartillas o cuadernillos temáticos que permitan que el estudiante recoja las ideas fundamentales. Planeo la secuencia de tutorías y bueno, y trabajo con recursos, ya los recursos virtuales. Muy importante, yo trabajo también con material concreto. Entonces se dicen, pero todo es virtual, ¿cómo concreto? Entonces hay actividades asincrónicas que pido que el estudiante haga y que reconocen elementos que tiene en el hogar. Porque es muy importante consolidar ese proceso con material concreto. Que no esté yo no significa que el estudiante no lo pueda ejecutar. Claro, las condiciones no son las mismas, ya lo dijimos, pero también las actividades tienen un tinte que permite esa autonomía. Entonces, diseño esos materiales incluyendo esas estrategias y ese acercamiento al material concreto.
en función más, con un componente un poco más autónomo del estudiante, ¿no? Es importante reconocerlo. Y sí se requiere mayor motivación del estudiante y mayor autonomía para que este ejercicio didáctico funcione. Planeo mi plan de tutorías y acompañamientos, entonces decido exactamente cómo va a ser, no solo los encuentros sincrónicos, como decía, sino los asincrónicos, cómo va a ser el mensaje por chat, cómo vamos a trabajar con redes sociales, cómo se va a retroalimentar, en qué espacios, en qué tiempos. Es muy importante que la comunicación quede muy clara, porque sobre esto se marca la confianza en las didácticas virtuales. Si yo mando un mensaje y nunca recibo respuesta, si yo tengo un trabajo y jamás fue calificado, o fue calificado y no tiene retroalimentación, esto genera procesos bien impactantes. La evaluación, entonces paso a los procesos evaluativos, tiene características distintas, como también tiene un carácter más autónomo este aprendizaje, la evaluación también es más autónoma. Digamos que yo puedo evaluar productos y puedo evaluar procesos, pero tiene que ser en función y acompañado con ese plan de tutorías y de acompañamiento que he tenido. De lo contrario, pues no voy a poder ver el proceso de aprendizaje del estudiante. Tengo que tener acceso a otras instancias o momentos. Y esto es fundamental. ¿Listo? Que para el acompañamiento, entonces decíamos, mire, lo más importante aquí es el acompañamiento, y el acompañamiento pues implica muchísimo trabajo y tiene estas dimensiones. Entonces digamos que el acompañamiento por un lado busca ser informativo. Entonces uno dice, parte de ese acompañamiento es la clase sincrónica, donde yo también traduzco o hago presentaciones temáticas, donde yo hago debates, donde reconozco las preguntas que hay sobre la temática, donde puede haber un intercambio uno a uno. Sí, tiene una dimensión práctica donde yo acompaño el ejercicio y esa dimensión práctica también se ve marcada por esa guía de aprendizaje, por esa guía que yo elaboro y que va diciendo paso a paso qué debe hacer el estudiante para consolidar su proceso. Entonces, digamos que está ahí y es una guía práctica construida, donde también se marca mi proceso de facilitador o de acompañante. Está una dimensión tutorial y evaluativa, donde yo hago ese acercamiento a esas retroalimentaciones de esos productos y esos procesos que está llevando el estudiante. Y hay una dimensión comunicativa, y esa dimensión comunicativa es esa dimensión, ojo, humana, que sea a través de la virtualidad no significa que no reconoce elementos de empatía, de respeto, de acercamiento, de familiaridad con el otro, de reconocimiento de su propio proceso, donde yo le pregunto qué está viviendo, qué siente, qué pasa, cómo se articula. Hay que generar esos espacios. La relación física no es la única forma de generar esos procesos de acercamiento al otro, y por tanto cualquier tutoría que no tenga estas 4 dimensiones va a generar quiebres bien importantes. Una vez tengo clarísimo ese plan, entonces yo ya monto mi estrategia. Hemos encontrado que desde el constructivismo, les decía yo, hay estos 5 momentos que son súper importantes y que tienen que ver con la neurodidáctica. Entonces está el momento de iniciación de la clase, que buscamos que haya como un lanzamiento de esa información, de ese tema, que atraiga motivación al estudiante, ¿sí? Un momento de indagación, entonces donde se está indagando el tema, se empieza a repensar esos contenidos disciplinares, donde se empieza a ver dónde está ese espacio. Recuerden que aquí estamos trabajando con metodologías constructivistas, fomentamos una exploración. Entonces empezar a que el estudiante explore ese tema, y en esa exploración, entonces, pero miren que no pasamos a la exploración de primeras, sino hacemos un proceso inicial motivacional, trabajamos en esa indagación inicial que tiene mucho que ver con esa tutoría y ese acompañamiento. Después ya que hay esa indagación inicial colectiva, hacemos un proceso de exploración, donde le pedimos al estudiante que empiece a explorar sobre esas temáticas.
proponemos espacios de experimentación y socialización. Como les decía, el aprendizaje colectivo es fundamental. Sí se puede hacer aprendizaje colectivo en la red. Entonces, pero pedimos que haya, y esto es particular, yo siempre trabajo la experimentación y la exploración individual y después hago momentos de acercamiento. Porque pienso que uno tiene que primero ser consciente de lo que está haciendo para poder compartirlo con el otro. Hay otras estrategias y compañeros que están haciendo viceversa. Eso depende de los estudiantes que tengamos y de sus capacidades, ¿no? Porque a veces dividimos roles o gestionamos otro tipo de exploración que también es importante. Y después tiene que haber un momento de apropiación de contenidos. ¿A qué me refiero con apropiación de contenidos? Donde el estudiante traduce en sus propias palabras, donde saca un producto particular, donde es capaz de exponer su proceso de construcción de ese espacio, producto o momento, donde es capaz de transformar ese conocimiento para generarlo. Trabajo con unidades didácticas, entonces en cada unidad está la guía de trabajo, las lecturas, guía de la cartilla, las lecturas sugeridas que hacen referencia a documentos primarios, los objetos de aprendizaje. Algunos autores y hace algunos años se hablaba sobre objetos virtuales de aprendizaje. Aquí se habla sobre objetos de aprendizaje, son objetos que fomentan el aprendizaje y que están basados en estrategias visuales, auditivas que permiten la comprensión y consolidación. Algunas veces los confundimos con materiales o recursos. Estos son objetos específicos que están concentrados en esos espacios de aprendizaje. Actividades de aprendizaje, no puede haber una unidad pedagógica sin una actividad que tenga esos espacios. Entonces puede ser una actividad para la exploración, una actividad para la socialización, una actividad para la apropiación, o puede ser que una actividad tenga varias de esos momentos y los incluya. Los encuentros sincrónicos y asincrónicos, este modelo de tutorías que siempre tenemos, el proceso de seguimiento y acompañamiento que también tiene unas herramientas bien puntuales, sí, y los procesos de evaluación. Entonces, ¿qué implica? Este proceso de aprendizaje cognitivamente debe tener momentos de codificación que van en el lanzamiento del tema, en esa indagación inicial y en esa exploración, donde yo miro qué conocía antes, qué conoce ahora mi estudiante, cómo se articula, y el estudiante va mirando cómo codifica esa información. Momentos de consolidación de la información que sobre todo van en procesos de exploración, experimentación y socialización, donde va adquiriendo sentido ese aprendizaje, y momentos de recuperación donde yo ya hago uso y puedo traducir esos aprendizajes, utilizarlos, encontrarlos y procesarlos de una manera particular. Entonces, ¿qué sugerencias hay cuando yo trabajo estos momentos? Hay prácticas periódicas distribuidas en el tiempo. Los estudiantes no hacen siempre lo mismo porque esto no permite que haya estos procesos neurocognitivos. Trato de trabajar muchísimo por espacios conceptuales pequeños y que haya una recuperación activa y un uso activo del aprendizaje. Entonces, esporádicamente hay estas unidades que tienen más temas, pero entonces hay un contenido que se va reforzando periódicamente en el tiempo. Recuerden que tenemos nuestra memoria a corto plazo y a largo plazo, entonces la idea es que haya recuperación periódica en distintos momentos del tiempo, prácticas periódicas. Yo voy acumulando contenidos y los voy usando. Entonces resulta que al final puedo usar un contenido que vi al principio, entonces empiezo a mirar en la mitad también, entonces voy recuperando. Eso asegura aprendizajes. Lo recupero para el uso. Entonces ya voy pasando por esos procesos cognitivos. Intercalo temáticas y procesos. Es muy importante para que pueda haber esa distribución periódica en el tiempo. Y elaboro espacios para resignificar, exponer y construir. Lo más importante es que debe haber una motivación, una relación emocional y que el aprendizaje debe generar un reto. La idea no es que sea súper fácil, porque entonces digamos que el estudiante no va a tener esa motivación autónoma de hacerse cargo. Entonces es muy, muy importante generar eso.
Estrategias de aprendizaje, como les decía, les presentaba algunas, creo que ya me queda poquito tiempo, pero bueno, voy a hacerlo rápidamente. Trabajamos en términos muy importantes de la motivación. Para trabajar la atención trabajamos en un ambiente activo, entonces trabajamos mucho la gamificación, esta secuencia de juegos serios o este juego serio que permite trabajos de aprendizaje. Voy a traerlo a colación porque me parece muy importante. Implica plantearle al estudiante un reto que tiene elementos individuales, pero que también tiene procesos de colaboración. En este reto, el error es una oportunidad y es lo más importante de la gamificación o del aprendizaje basado en proyectos o en problemas, que la idea no es que el estudiante no se equivoque, la idea es que el estudiante se equivoque conscientemente y que pueda construir sobre esa equivocación. Por eso es tan importante el plan de tutorías. Por lo general, yo espero que mis estudiantes hagan las primeras estructuras, después me reúno con ellos y vemos ese quiebre cognitivo y eso genera un proceso metacognitivo bien importante. La perseverancia, entonces tiene que ser, como les digo, en el tiempo, consecuencias y por unidades temáticas y debe generar esa idea de seguir adelantando. El respeto a la diversidad, se usan estrategias para la inclusión con distintas características, pero no solo con aprendizajes o con capacidades diversas, sino también con las capacidades que tienen los estudiantes. Hay unos que les cuesta más trabajar en público, hay otros que les encanta ser más creativos, hay otros que son menos creativos, entonces que digamos que tenemos en cuenta diversidad dentro de ese reto, que las distintas estrategias de solución del juego permitan que los estudiantes tengan distintas aproximaciones a él. No hay una sola solución, hay varias, se puede llegar de distinta manera a la solución dependiendo de las habilidades que tenga el estudiante. Entonces ahí trabajamos habilidades y trabajamos memoria porque van usando en los retos del juego distintas estrategias. ¿Qué elementos de gamificación debo tener? Entonces, objetivos y metas del juego, hay un objetivo concretísimo. Entonces, por ejemplo, uno de los juegos que desarrollamos fue un detective que iba trabajando sobre la construcción de la seguridad en plataformas tecnológicas, por ejemplo. Hay unas reglas de juego que son muy claras, es muy importante tenerlas claras. Hay una experiencia narrativa que tiene que ver como con una historia y unos elementos. Esos elementos son experiencias que recogen contenidos disciplinares concretos, entonces es bien importante. Está la libertad de equivocarse, el uso de la retroalimentación, entonces el estudiante se equivoca y vuelve a un escenario inicial y empieza otra vez por otro camino hasta que encuentra el camino que es. Hay una cooperación que tiene en cuenta las distintas habilidades, vuelve y se establecen reglas. Esto es fundamental porque las reglas son tanto del juego como de la cooperación. Hay una libertad para elegir caminos. En estos juegos serios es muy importante. Hay recompensas, hay restricciones de tiempo que implican retos, hay sorpresas, se busca que sea al final una sorpresa y hay un estatus visible que permite que los estudiantes se sientan motivados. Esto del estatus visible ha sido un debate muy grande en términos de la gamificación, porque algunos autores plantean que pues implica generar competencias. Sí. Entonces, en general, ¿qué pasa? ¿Sí? O qué quiero dejar en ustedes como esta semillita. Sí podemos, sí se puede, se pueden generar procesos de aprendizaje bien interesantes a través de la didáctica virtual, requiere un conocimiento y un trabajo didáctico bien fuerte, requiere reconocer los límites y las articulaciones con determinadas tecnologías, pero requiere sobre todo de un modelo bien concreto de enseñanza-aprendizaje que ustedes quieran plantear. Hay que reconocer ese acto pedagógico con otro tipo de mediación, pero hay que reconocerlo. Reconocer que el acto pedagógico trasciende la tecnología, que efectivamente no es una experiencia presencial, que tiene otras condiciones y cognitivamente tiene otros momentos, que es un aprendizaje más autónomo y que hay que reconocer
ese proceso en términos de experiencias, competencias y procesos. Si nosotros logramos articular estos aprendizajes en concreto, si nosotros logramos relacionarlos de una manera más consciente, entonces vamos a poder trabajar las competencias del saber ser, las competencias blandas, las competencias duras, las competencias prácticas, las competencias experimentales, todo tipo de competencias. ¿De qué depende? De que podamos de verdad construir ese modelo pedagógico y que tenga esos elementos que ya hemos visto. De lo contrario, solamente vamos a transmitir contenidos. No vamos a poder trabajar ningún tipo de competencia. Entonces los invitamos, esta es una experiencia que estamos haciendo en varios países en conjunto, trabajando estas apuestas. Vamos a ir consolidándolo poco a poco y queríamos compartirlo con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy amable, Mónica, por tan valiosa exposición con este tema muy importante hoy en día, ¿no? Ahora vamos a pasar a las preguntas. La primera es, ¿existe alguna plataforma para trabajar el docente en la modalidad de M-Learning? En realidad, plataformas particulares para trabajar Mobile Learning, hay herramientas, hay recursos, pero plataformas tal no hay. Sí hay plataformas que tienen contacto directo con estrategias del Mobile Learning. Entonces, la idea es que si tú identificas una estrategia particular, tienes tu propio ambiente virtual de aprendizaje o tu entorno virtual de aprendizaje, dependiendo de lo que estés trabajando, puedas traducir esos objetos virtuales y esas experiencias de aprendizaje en el Mobile Learning, sí. En este momento lo que se hace en Mobile Learning es transmitir esos objetos de aprendizaje y esas experiencias de aprendizaje. Sí hay unas plataformas experimentales en Europa, pero lastimosamente nosotros todavía no tenemos acceso a ellas. Esperemos que pronto sea así. En especial en Bélgica están trabajando con unas. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo cambiar la perspectiva puesto que los estudiantes deben ser actores protagonistas del cambio socioeconómico en el que se desarrolla y por tanto involucrarse con ellos? Sí, es muy importante hacerlos dueños de su aprendizaje. Yo creo que una de las herramientas fundamentales que dice la misma pregunta, que nos da esta oportunidad de la virtualidad, que de pronto no hemos visto porque pues ha sido difícil la transición, es que el estudiante tiene que ser más autónomo, tiene que darse cuenta de su proceso de aprendizaje y en ese proceso de darse cuenta tiene que empoderarse de su rol económico, social, cognitivo, funcional. Yo creo que si logramos que los estudiantes se articulen con un verdadero proceso, ellos van a darse cuenta y empoderarse en su propio quehacer. Es una oportunidad, entonces sí debemos, pero también lo hacemos a partir del moldeamiento. Si ellos generan autonomía y en esa autonomía se van dando cuenta de sus posibilidades, vamos a poder trabajar ese empoderamiento. Es un proceso. Muchas gracias, Mónica. ¿Cómo hacer el proceso de e-learning si la mayoría de los estudiantes no tienen acceso a Internet? Sí. Lo que estamos haciendo es lo siguiente, recuerda que el e-learning, la idea es que tú, y nosotros estamos trabajando distintas estrategias, la idea es que tú tienes tu diseño pedagógico y tu didáctica, entonces tú miras qué herramientas te sirven. Yo estoy trabajando, por ejemplo, como te decía, a veces trabajo con podcasts, a veces trabajo incluso con herramientas de televisión, a veces trabajo con herramientas de mobile learning. No tiene que ser necesariamente a través del computador, no tiene que ser en este ambiente virtual de aprendizaje. Yo puedo construir el ambiente virtual en función de otras herramientas tecnológicas. Entonces, sí se puede, siempre y cuando tú tengas clarísima tu didáctica. Incluso hemos hecho gamificación por pasos a través del WhatsApp. Listo, muchas gracias.
Y la última pregunta, ¿una evaluación diagnóstica sería relevante o no en la estructura cognitiva del estudiante? Es muy importante en la estructura cognitiva del estudiante, por eso hablamos de los quiebres cognitivos. El estudiante y el docente tienen que saber qué había antes, qué tipo de conocimiento había antes y qué conocimiento hay ahora. De lo contrario, no se pasa a esa codificación y esa recuperación y consolidación de la información. Yo no codifico lo que para mí no tiene sentido y no codifico si no ha habido antes un quiebre cognitivo. Ese quiebre es la evaluación diagnóstica. ¿Qué sé antes y qué sé ahora? ¿Qué hay de diferencia entre una y otra y qué me hace ver ese proceso de aprendizaje? Es fundamental, fundamental. Sin eso no puede haber un proceso, bueno, desde el constructivismo, claro, un proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias, Mónica. Le agradecemos mucho por la participación, sin antes mencionar que existen muchos mensajes de felicitaciones por su exposición. Muchas instituciones a nivel nacional se han hecho presentes el día de hoy. Desearían también algunos docentes que se pueda dar más herramientas sobre estrategias didácticas en algún momento en otra oportunidad, para tener un poco pendiente eso. Muchísimas gracias, un honor compartir con ustedes, conmigo cuentan siempre de todo corazón. Mil gracias y un buen día para todos. Muchas gracias, Mónica. Bien, ahora vamos a continuar con la segunda parte del evento. Ahora damos la bienvenida a este encuentro a la máster Paulina Cadena, directora nacional de bachillerato. No sé si me confirman, por favor, si se encuentra ya conectada la máster. Bien, me parece que todavía tiene algún problema de conectividad. Vamos a continuar, por favor, Mónica, ya que te tenemos aquí, aprovechar con otras preguntas que nos habían realizado mientras ella se encuentra aquí. Claro por favor. que sí. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la aplicación de las narrativas digitales como estrategia didáctica en este ámbito? Mira, me encanta. La aplicación de las estrategias narrativas digitales es súper interesante. Ha generado muchísimos cambios y muchísimos procesos de aprendizaje. Tiene los elementos de codificación, consolidación y se le puede incluir, dependiendo de la narrativa, la propuesta de recuperación de la información y genera esos procesos cognitivos de aprendizaje. Incluso genera quiebres muy interesantes. Además, abre espacios de motivación. Entonces, me parece fundamental el uso de estas estrategias didácticas. Muchas gracias. ¿Por qué es importante el constructivismo como herramienta de aprendizaje? Bueno, en realidad ahí digamos que peco un poquito porque en particular, ¿no? Es una propuesta, un modelo y una propuesta que personalmente uso, no significa que sea la única ni más faltaba, pero particularmente me parece que genera procesos donde los estudiantes se apropian de sus contenidos en términos de competencias muy importantes porque genera la relación entre distintos tipos de competencias blandas y duras. Digamos, hemos trabajado un montón con ingenieros en esta apropiación de contenidos ya en educación superior también y se encuentra uno que estrategias constructivistas permiten que haya como una apropiación holista de esos sistemas de competencias. En básica hemos visto que el ser, el saber hacer y el saber se articulan alrededor de procesos prácticos y de praxis muchísimo más claras. Digamos que por eso personalmente me fascina el constructivismo, en especial en el uso y la recuperación que hace de los contenidos de aprendizaje. Muchas gracias.
¿Qué se puede hacer para ayudar a los docentes que no manejan tecnología para introducirlos a estos cambios metodológicos? Ay, mira, qué importante pregunta. Estamos haciendo una cosa bien importante, es que tenemos algunos docentes que definitivamente no usan. Con ellos nos sentamos, hicimos un plan didáctico. Entonces, digamos que pasamos por todas las etapas didácticas. Estos docentes son buenísimos en sus espacios didácticos y presenciales. Entonces, lo que les dijimos fue, bueno, de esto que usted quiere hacer, ¿qué se puede hacer y cómo desde otro contexto? Entonces, esto que usted comparte, entonces esto lo podemos hacer de esta manera. Y ahí les dimos herramientas puntuales, no para que diseñen virtualmente, sino para que ese diseño que tienen virtual lo ejecuten a través de distintos procesos tecnológicos. Eso incluye el teléfono. Entonces, hay docentes que llaman a sus estudiantes, tienen cosas muy concretas, mandan su WhatsApp, mandan su foto de su presentación, hay un intercambio en algún momento y los chicos van mandando sus imágenes de lo que van haciendo. Incluso, hermoso, ponen muchísimo trabajo en la casa. Entonces, desde chicos de educación inicial que le están enseñando a la mamá las formas a través de los platos y los cubiertos, hasta chicos de educación superior que están haciendo prácticas o experimentación en su hogar y que van mostrando fotos a través de la tutoría. Entonces, lo que le enseñamos es lo que sabe manejar, claro, lo complementamos un poquito, pero lo que sabe manejar, que lo use en esa didáctica que tiene. Sí, es muy importante, ¿no? Llevar todo eso de lo que el entorno que ellos antes tenían en la parte presencial, llevarlo ahora en un entorno virtual. Es igual la parte de la enseñanza-aprendizaje, sino que a veces no están adaptados, justamente pasa en mi institución, como que tienen un poco de celo al poder o al equivocarse sobre todo, considero yo. Una pregunta muy importante que me pareció también, ¿nos puedes describir rápidamente el proceso de aprendizaje utilizando un ABP y un ABC? Claro, mira, entonces, en el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, hay distintos. Yo uso la aproximación de la Universidad de Maastricht. Si ustedes la buscan, ahí está así paso a paso, pero para contarles así por encima. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos se hace, basado, digamos, en problemas o en proyectos, se hace una propuesta de un proyecto o un problema particular, ¿cierto? Entonces está el problema o el proyecto que queremos que ejecuten nuestros estudiantes. Por lo general está articulado con un reto, ¿no? Entonces yo uso mucho estrategias de gamificación, entonces yo trabajo con retos. Entonces hay que lograr esto. El estudiante empieza a construir su aprendizaje. Yo en particular sí doy, hay profesores en la Universidad de Maastricht, ustedes van a ver, no siempre dan todas las condiciones concretas o todos los materiales, ¿sí? Yo doy algún material, hay profesores que no dan nada de material y dejan que se haga la indagación y la exploración primero de los estudiantes, eso depende de las características de sus estudiantes, entonces ellos empiezan a indagar sobre la temática. Yo doy material, algunos materiales conceptuales y ellos empiezan a unir, es como si empezaran a unir un rompecabezas y se va articulando alrededor de preguntas, entonces va uno diciendo, bueno, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Van haciéndolo, lo hacen en grupos, mis grupos no superan 4 o 5 personas, cada grupo, cada persona tiene un rol, no hacen todos lo mismo, ¿sí? Entonces hay un secretario del grupo, hay un investigador, hay un comunicador, pongo roles en los grupos, ellos se van articulando y cada uno desde su rol va empezando identifico habilidades, ellos identifican habilidades y sobre sus habilidades sus roles. Empiezan a armar su proyecto, su proceso o a solucionar su problema, ¿no? Entonces empiezan a construir esos aprendizajes. Eso tiene fases. Entonces la primera fase, yo trabajo por 3 fases, pero es por el modelo pedagógico, por los espacios y las unidades temáticas. Entonces la primera fase tiene que ver con esa identificación y esa contextualización del problema, qué actores hay, quién está vinculado. Aquí me uno con las estrategias que les contaba en la primera charla. Entonces, digamos que trabajo mucho con comunidades de aprendizaje, con articulación de redes, con quién está involucrado, qué tecnologías hay, qué sistemas están pasando,
después que tienen esa identificación, hacen en la fase 2 un diseño, entonces empiezan a diseñar y a construir su proyecto, a ver si lo pueden, qué se requiere, qué se requeriría para que fuera sustentable, sostenible, culturalmente relevante, digamos eso. Y en una fase 3, entonces está esa implementación. Yo espero que implementen por lo menos un prototipo y que así se vaya consolidando. Este sería como un ABP. En ABC hace referencia a aprendizaje basado en casos, entonces digamos que ahí varía un poquito, pero esos son retos y momentos que reciben esa indagación, exploración y codificación y recuperación de la información. Muchísimas gracias, Mónica. Excelente tu descripción entre los dos tipos, ¿no? Te queremos agradecer. Estamos con muchísimas más preguntas después de justo cuando se abrió la parte para poderlas dar. Pero ahora vamos a dar la bienvenida a Andrea Salomé Villarreal, especialista de bachillerato de la Dirección Nacional de Bachillerato. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias Mónica también. Bienvenidos a todos, un gusto poder compartir en esta mañana con ustedes. Como ya mencionaron, mi nombre es Salomé Villarreal. Yo soy parte del equipo de la Dirección Nacional de Bachillerato de acá del Ministerio de Educación. Qué gusto ver que haya tanto interés por los temas de bachillerato técnico. Yo en esta mañana les voy a compartir un poco sobre la estrategia de bachillerato técnico que viene implementando la Dirección de Bachillerato desde el 2018. Si me da un momentito, voy a poner acá. Y me confirman si es que se ve o no se ve. Ahí se puede visualizar ya la presentación. Sí, justamente sí, ya se puede visualizar. Muchísimas gracias. Como les decía, la Dirección Nacional de Bachillerato, y muchos de ustedes deben conocer, es parte de la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva del Ministerio de Educación. Esta dirección es responsable de la oferta de bachillerato en educación ordinaria, es decir, en los chicos que están en edad escolarizada de 15 a 18 años, es normalmente nuestro rango, ¿no es cierto? Dentro de la oferta de bachillerato, y hablando del bachillerato general unificado, tenemos las dos ofertas, ciencias y técnico. En el bachillerato en ciencias actualmente tenemos a más, si hablamos, del bachillerato general unificado a nivel nacional y dentro del sostenimiento fiscal tenemos más de 600,000 estudiantes. Ahorita tenemos ciertas estrategias o ciertas acciones específicas que estamos trabajando con los colegios de bachillerato en ciencias. Una de ellas es la implementación de buenas prácticas educativas internacionales. Esta iniciativa o este piloto atenderá a 187 instituciones que comprende cerca de 6,000 estudiantes. Hablando del bachillerato técnico, que es en donde nos vamos a tratar de enfocar en esta mañana, tenemos dentro del sistema fiscal 1,085 unidades educativas que imparten bachillerato técnico y que concentran a más de 200,000 estudiantes. De la población en educación fiscal, el 35% de nuestros estudiantes son parte de una de las figuras del bachillerato técnico, ¿no es cierto? Además de esto, tenemos también el bachillerato técnico productivo, que es un año adicional, ustedes deben conocer, para estudiantes que ya han pasado su BGU, se han graduado. Pueden optar por un año adicional con ciertas especializaciones y tenemos en ese caso 18 figuras profesionales y actualmente atendemos a 400 estudiantes con esta modalidad. Otra de las áreas que también atiende la Dirección de Bachillerato son los colegios de artes, que son aquellos del bachillerato complementario artístico. Tenemos 15 unidades educativas con 4 especialidades, es música, danza, si no me equivoco, pintura, y se me escapa una más, pero son 4 especialidades dentro de los colegios de artes y atendemos igual a cerca de 6,800 estudiantes. La particularidad de los colegios de artes es que los estudiantes que están cursando ese bachillerato complementario lo hacen a la par o de forma paralela mientras están cursando también su formación del BGU.
Normalmente la vida estudiantil de nuestros estudiantes tienen que tomar ciertas decisiones, ¿no? Están con nosotros una vez hasta completar el bachillerato general unificado, estos 3 últimos años de educación obligatoria, porque así lo establece el sistema nacional, y una vez que ellos salen, del sistema educativo, tienen generalmente 2 opciones, ¿no? La una es continuar sus estudios y la otra es una más pronta inserción al espacio laboral. En este gráfico, si ustedes pueden ver, tenemos a los estudiantes de bachillerato en ciencias, quienes pueden, en el caso de que estén vinculados con nosotros al sistema fiscal, pueden optar por el bachillerato técnico. Una vez que han optado por el bachillerato técnico, se les abre también el camino para un bachillerato técnico productivo. Lo ideal y lo que buscamos en estos casos es que los estudiantes que han tomado ya o han definido que su trayectoria es de formaciones en áreas técnicas puedan continuar a institutos técnicos tecnológicos o a la universidad en carreras también del área técnica para luego insertarse al mundo laboral. A la par de esto, tenemos los estudiantes que no van a continuar con trayectorias formativas, sino que pueden optar por capacitaciones, certificaciones o acceso directo a la universidad, pero finalmente todos, nuestra población en algún momento debe insertarse a los espacios laborales. Estamos convencidos, digamos, desde el Ministerio, que una de las mejores opciones para quienes necesitan incorporarse de forma temprana a los espacios laborales es el bachillerato técnico. En ese sentido, el Ministerio de Educación ha trabajado o viene trabajando desde el 2018 en una estrategia para fortalecer el bachillerato técnico. Parte de lo que se ha logrado o de los cambios que ha implementado esta estrategia es ciertas actualizaciones de los catálogos vigentes o de las figuras profesionales. Si bien nos mantenemos desde hace algunos años con 34 figuras profesionales en 5 áreas, agropecuaria, industrial, servicios, artística y deportiva, estas han tenido ciertas actualizaciones, hemos ido cambiando, desarrollando nuevas figuras y tenemos al momento 2 figuras completamente nuevas que se llaman dispositivos y conectividad y programación de software. Estas figuras las estamos también trabajando como un piloto dentro de educación abierta, que les voy a comentar más adelantecito. Pero esta es la oferta que el Ministerio actualmente tiene, ¿no es cierto?, en distintas áreas y que esperamos que esto responda a las vocaciones productivas de los distintos territorios, así como a las motivaciones o a las áreas de interés de estudio de los estudiantes dentro de esta edad, al menos de entre 15 y 18 años. Como les había comentado, luego tenemos el bachillerato técnico productivo. En este sentido también ha habido muchas actualizaciones a este catálogo, que empezó con 14 figuras y las últimas en añadirse han sido diseño de modas, servicio electrónico automotriz y logística empresarial. Estamos tratando de actualizar esto y de ir a la par con los requerimientos de los distintos sectores productivos. Parte de esta estrategia de educación técnica que les mencionaba tiene una visión, o la estrategia parte de una visión al 2030. ¿Qué es lo que buscamos con nuestros estudiantes de bachillerato técnico? La estrategia de educación técnica tiene el propósito de mejorar la calidad y pertinencia de la oferta formativa del BT y está enfocado en jóvenes con el propósito de incorporarlos al mundo del trabajo para que puedan también continuar sus estudios si es que quieren, y que todo esto vaya a la par o esté relacionado a las prioridades nacionales y a los distintos sectores productivos. La estrategia de bachillerato técnica desarrollada en el 2018 consta de 4 ejes. Los 4 ejes son trayectoria técnica estudiantil, el fortalecimiento institucional para la educación técnica, la vinculación con el sector productivo y la oferta pertinente. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos? Trayectorias estudiantiles es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Es decir, si el estudiante va a optar por procesos de capacitaciones, de certificaciones o educación de tercer nivel, pues que lo que nosotros estamos dando a nivel de bachillerato sea pertinente y sea acorde a esas oportunidades posteriores luego del bachillerato. El fortalecimiento institucional se enfoca muchísimo en el trabajo con los docentes, la carrera técnica de los docentes, capacitaciones a docentes y administrativos. Sabemos que hay una gran diferencia entre lo que implica liderar o ser parte de una institución educativa con una oferta técnica a una institución educativa con oferta de ciencias, del bachillerato en ciencias. Hay
fundamentales diferencias, digamos así, en lo que nosotros queremos con nuestros estudiantes de educación técnica, que se basa en saber hacerlo. Tenemos talleres, tenemos otra vinculación con los sectores productivos, de donde nace el otro eje de esta estrategia. Lo que estamos trabajando actualmente es en establecer un modelo de articulación con el sector productivo, distintas oportunidades que se puedan generar de forma institucional, no solamente para prácticas, sino para capacitaciones, para para poder exponer a los estudiantes a entornos reales de producción. Y finalmente, la oferta pertinente, lo que buscamos con esta es que lo que desde el ministerio al menos se ofrece en los distintos territorios sea coherente con la vocación productiva de ese territorio, ¿no es cierto? Me invento, por ejemplo, no vamos a decir que si tenemos la figura de peces, moluscos y crustáceos, no vamos a ofertar algo así en Quito. No sería pertinente, no sería coherente, y lo que estamos tratando de esto es que esta distribución de la oferta del bachillerato técnico a nivel nacional vaya acorde con las perspectivas no solo del sector educativo, sino del país como tal, de hacia dónde quiere crecer el país, y que nuestros estudiantes sean parte de ese cambio, esperemos que en el mediano plazo. El trabajo que venimos haciendo con la estrategia de BT y dentro de la dirección ha generado o ha desencadenado algunos proyectos pilotos que estamos haciendo. Uno de ellos es la implementación de la educación abierta para el nivel de bachillerato, en donde, como les mencionaba antes, tenemos estas nuevas figuras, dispositivos de conectividad y programación de software, que son ofertas que no necesariamente que pueden darse de forma virtual, digamos así. Entonces, hemos trabajado en la capacitación de docentes con el apoyo de Cisco y de Microsoft para que ellos estén a la par de lo que esta figura ofrece. Esto lo empezamos a trabajar desde marzo de este año. En el mismo contexto de pandemia y con la celeridad que se dio a la apertura de la oferta de educación abierta, nosotros contamos actualmente con 3 instituciones educativas del ciclo Sierra que están ya trabajando en la modalidad de educación abierta o virtual, digámoslo así, con estas nuevas figuras, ¿no es cierto? Lo que buscamos es que los aprendizajes que estamos recibiendo de este primer piloto nos permitan llegar para el siguiente ciclo lectivo, el 2021, una ampliación de esta oferta a nivel nacional. Es uno de los pilotos que tenemos. Otro de los pilotos, y que también está enmarcado en la estrategia de educación, del fortalecimiento de la educación técnica, esto más en el eje de vinculación con el sector productivo, es un proyecto de confección de mascarillas artesanales si no me equivoco, son como 6 colegios aquí, igualmente en el régimen Sierra. Lo que estos colegios están haciendo, o a través de ciertas colaboraciones con empresa privada, han recibido kits de hilos, de tela y de todos los insumos necesarios de elástico para poder producir mascarillas. Entonces, los estudiantes de la figura profesional de industria de la confección nos están acompañando, nos están ayudando o nos están aportando en este proceso de confección de mascarillas en beneficio de otras instituciones educativas, ¿no? Con menos posibilidad, digamos, de adquirir esto. Es parte de también el plan Aprendamos Junto en Casa de la segunda fase, en donde esperamos que las mascarillas que se están confeccionando por estudiantes del bachillerato técnico puedan beneficiar a otros estudiantes que son parte de las instituciones educativas que pretenden regresar a las actividades presenciales. Esto, como les digo, también es en el marco de la estrategia, es parte de la vinculación con el sector productivo y es un ejemplo de cómo nuestros estudiantes pueden no solo aportar como al mercado, sino también a necesidades actuales y necesidades, en este caso, en el contexto de la emergencia. De esto no tanto solamente como un piloto, este es un enfoque o algo que venimos trabajando desde hace algún tiempo atrás, que también es el fortalecimiento de las unidades educativas de producción, las cuales al momento tienen un modelo, digamos, no es el óptimo, los tiempos que les demora a las unidades educativas de producción lograr cierta dinámica económica con los recursos que generan,
ha presentado muchos inconvenientes. Entonces, lo que estamos buscando es desarrollar un nuevo modelo de colegios autosostenibles que no solo sea para aquellas instituciones denominadas o categorizadas como unidad educativa de producción, sino para cualquier institución educativa con oferta técnica que demuestre la capacidad de generar ingresos a través de los procesos productivos afines a sus figuras profesionales. Esta intención o este proceso que estamos haciendo del fortalecimiento de las UEPs tiene 4 aristas, ¿no? Sabemos que hay que trabajar en la parte organizacional, de cómo se planifica un proceso productivo, de cómo se ve los insumos que tengo, con cuántos estudiantes cuento, porque no buscamos que solamente sea un tema de generación de ingresos o de autogestión, sino que esto aporte al proceso educativo de los estudiantes. Entonces tiene el enfoque organizacional. Hablamos también de un enfoque comercial. Entonces esto sí es ya de cómo se va a realizar la comercialización de lo que se genere. Un enfoque financiero. Sabemos que necesitamos fortalecer capacidades y para esto no puede ser un trabajo solo del Ministerio de Educación. Al ser un proceso productivo es indispensable contar con el apoyo de otras instituciones públicas y privadas. Aquí un agente importante o un aliado importante es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y también tenemos el enfoque de la producción, generación de planes de negocio, para lo cual también hemos trabajado con con Ban Ecuador, perdón, que nos dé cursos para los docentes, para el personal que está atado a las unidades educativas de producción, en cómo llevar ciertos modelos de negocio, en cómo manejar temas financieros. Lo que les mencionaba de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería es un gran aliado para nosotros en este caso, es porque desde el 2019 venimos trabajando con ellos en este plan de modelos autosostenibles. Hubo una visita a Paraguay con el apoyo del Ministerio de Educación para que autoridades de algunas instituciones educativas nuestras puedan ir a conocer cómo funcionan estos modelos en un caso de mucho éxito, el Colegio Cerritos de allá. Entonces, a partir de eso, seguimos articulando esfuerzos con el Ministerio de Educación y el piloto, como decir, el más fuerte que estamos trabajando este año, que a pesar de la pandemia afortunadamente no se ha detenido, es la generación de colegios agropecuarios autosostenibles. Son colegios, como les decía, que están en condiciones de generar recursos, que sus procesos productivos o sus figuras profesionales nos pueden brindar la posibilidad de generar recursos económicos. Entonces, con esos colegios estamos empezando un piloto que luego se va a extender a todas las otras instituciones con oferta de bachillerato técnico, ¿no es cierto? ¿Cómo queremos trabajar esto? Una de las propuestas es trabajar por fases. Empezaríamos con instituciones educativas con bachillerato técnico agropecuario. Estamos trabajando al momento con 10 instituciones a nivel nacional, donde primero se focalizará en trabajar tanto con huertos comunitarios dentro de la institución educativa, motivar a que en este proceso no participen solo los estudiantes, sino sus familias o cualquier otro actores locales que puedan ser, digamos, beneficiados y que hay una simbiosis, ¿no? Que las instituciones educativas tienen el espacio físico y pues si es que es un espacio que las familias pueden ayudar a generar producción, hay ciertos convenios que se puede llegar a hacer con ellos para aprovechar o optimizar ese recurso que tenemos. En el mismo contexto de pandemia, ¿por qué hemos escogido los colegios agropecuarios? Por esta posibilidad de trabajar al aire libre, por esta oportunidad o coyuntura que tenemos con el Ministerio de Educación y porque son tal vez los procesos productivos con mayor riesgo, ¿no? Si uno deja de trabajar el suelo, pues se pierde la producción, se dañan los cultivos, entonces no son procesos en los que simplemente podemos poner una pausa y esperar a que se reactive todo el sector, sino a los que tenemos que tratar de tener un cierto cuidado especial. Una siguiente fase sería que una vez que ya el proceso está instalado en los colegios con bachillerato técnico agropecuario específicamente, estos estudiantes que ya conocen cómo es el funcionamiento de un huerto o de una granja comunitaria, puedan aportar con sus conocimientos a otras
instituciones, tengan o no tengan bachillerato técnico, pero a otras instituciones dentro de su parroquia, ¿no es cierto? Vamos a ir, queremos que nuestros estudiantes sean agentes de cambio en este sentido, que ellos aporten a la comunidad. Y finalmente, y esto ya obviamente será 2021, esperemos que a finales de otras instituciones del área rural, donde ya estos procesos estén fortalecidos y podamos generar procesos comunitarios y volver al colegio un eje central de estas acciones. En lógica de estos procesos, de esta propuesta, digamos, de autosostenibilidad, hablábamos de la primera fase, tenemos 3 fases. Entonces, la primera, como les mencionaba, con los estudiantes del propio colegio, a través de los proyectos de vinculación con la comunidad, se puede lograr que los estudiantes de primero y segundo empiecen a trabajar estos espacios, ¿no es cierto? Y que las iniciativas sean construidas junto con ellos. Esa es como un componente importante de los proyectos de vinculación con la comunidad, que nacen de la iniciativa de los estudiantes. Lo que queremos es empoderar, puede decir así, o que los estudiantes se sientan parte de este cambio que queremos lograr en las instituciones educativas. La siguiente fase, ya nos moveríamos a trabajar con los estudiantes de tercero de bachillerato técnico, en donde ellos puedan tener esta conexión con otras instituciones de su parroquia. Y pues la tercera y última fase de esta propuesta sería ya un trabajo en red y trabajar con otras instituciones del área rural, independientemente de que sean parte de su distrito, de su misma parroquia, sino generar vinculación entre las distintas instituciones. Aprendizajes en red. Y todo esto construido sobre la base de los proyectos interdisciplinarios, que es un gran, se va a la par, digamos, de lo que hablábamos en la primera charla, de lo que Mónica nos contaba, de cómo se puede usar el ABP o los distintos métodos en aula. Pues nosotros buscamos que esto sea parte del aprendizaje de los estudiantes a través de proyectos interdisciplinarios. ¿Cuál es la intención o cómo pensamos darle continuidad o sostenibilidad a esta iniciativa? Al momento, y ya aterrizándolo cómo están las cosas, estas instituciones que les había mencionado, estas instituciones, ellas parte de su PICE, de su plan de retorno a las aulas. En el caso de estas instituciones, todas tienen la propuesta de retorno al trabajo presencial. Parte de su PICE es incluir ahí la descripción de las áreas productivas, sea de huertos, sea de semilleros, sea el campo como tal, si es que hay áreas de producción de animales para ordeño, incluir dentro del PICE estas áreas para que se les pueda dar la autorización de regresar al trabajo ahí, y haber conformado grupos de estudiantes para organizar el trabajo por grupos. Entonces, muchas de ellas están ya por cumplir la aprobación de su PICE y han recibido las instituciones, la visita del comité interinstitucional. Entonces, ¿cómo queremos viabilizar esta propuesta? En el contexto sería el primero con que el plan productivo esté incluido en un PICE y el PICE sea aprobado, ¿no es cierto? Una vez que el PICE es aprobado y se puede retomar el trabajo en los espacios productivos de la institución educativa, empezamos a poner en marcha lo que se haya planificado. Obviamente esta producción del campo nos va a generar ciertos recursos. Nuestra iniciativa es, o nuestra intención, nuestra propuesta es que si es que ha habido familiares de los estudiantes que han sido parte de este proceso como comunidad educativa, los recursos que se generen se puedan dividir, digamos, en un máximo de 50%, es decir, dependiendo de cuántas personas han participado, una parte para la institución educativa y otra parte para las familias que han sido, que han colaborado en esto, ¿no es cierto? La parte de estos ingresos que le corresponde netamente a la institución educativa debe ser reinvertida para seguir trabajando, ¿no? Sabemos, por ejemplo, si es que hablamos de cultivos, no es que solo una vez sembramos, cosechamos y se acabó, sino que necesitamos tener un recurso o volver a generar ciertas... necesitamos, mejor dicho, recurso económico para poder volver a activar esas semillas, ¿no? Para semillas, para fertilizantes, para, si es que estamos armando un huerto, para techos, para cortinas, para lo que fuere,
es necesario que de esta misma producción se vayan generando los recursos necesarios que puedan rotar y que puedan ser reinvertidos en los procesos productivos de las instituciones educativas. A lo que queremos llegar con esto es, puede ser como un poco soñado, pero sí, son como 200 instituciones educativas que tienen la oferta de bachillerato técnico agropecuario, así es como están distribuidas a nivel nacional, es decir, sabemos que el país es netamente, tiene un don para la producción agrícola y queremos aprovechar eso a través de los estudiantes, entonces es empezar a trabajar en estos 10 instituciones piloto, generar un aprendizaje que nos permita ampliar esta experiencia a las demás instituciones agropecuarias. No es que todas las instituciones con oferta agropecuaria deban llegar a ser parte de esto, pero sí son un buen, son las que mayor potencialidad tienen, digámoslo así. Lo que buscamos con este modelo, con este aprendizaje, es luego poder ampliar este conocimiento a otras instituciones educativas con oferta técnica. El modelo de colegios autosostenibles no está limitado al área agropecuaria, es algo que se busca con todas las instituciones técnicas. Hay al momento, hemos ya identificado instituciones educativas de todo el país que sin ser UEP generan recursos y están trabajando y los depositan, ¿no es cierto? Lo que queremos ahora y una de las recomendaciones para quienes estén aquí como autoridades de esas instituciones que generan recursos, el primer paso sería en este año pedir que se les cree una estructura dentro de la fuente de autogestión, la fuente 002, y que se empiecen a dar esta oportunidad de manejo autosostenible de los procesos productivos. No queremos con esto decir que la institución debe mantenerse sola o debe generar recursos para todo su funcionamiento, pero sí, de alguna forma, que también es motivante para los estudiantes, para los docentes, ver que su trabajo genera recursos y que pueden ser parte de la economía de sus territorios. Eso en cuanto a la estrategia de educación técnica y los pilotos que estamos llevando en este año. No sé si tienen alguna inquietud, alguna consulta, algo en lo que les gustaría que se profundice. Estoy atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, muy importante la información. Salomé, sí tenemos ya algunas preguntas y justamente es acerca de cómo deberían realizar las instituciones educativas de bachillerato técnico para llegar a obtener estos recursos desde el Ministerio de Educación económicos. Hasta el momento habíamos trabajado con el formato, con digamos, la denominación de unidades educativas de producción. Estas instituciones educativas de producción recibían un recurso denominado fondo rotativo desde el Ministerio de Educación. Lastimosamente, ese es el modelo que no ha tenido como mayor éxito ahorita por el tiempo que ha tomado, que toma normalmente dentro del distrito, dentro de las distintas instancias del ministerio, efectivizar esos recursos. Entonces, la propuesta para este año es ya no trabajar a través de este modelo de fondos rotativos, sino al contrario, lo que buscamos es que sean las propias instituciones educativas. Si me dan un ratito, les podría enseñar cuál es la intención. Las instituciones educativas deben armar un proyecto productivo. Este proyecto productivo, su primer paso es contarnos qué es lo que ya tiene la institución, qué es lo que puede hacer líquido lo más pronto. A veces sí, instituciones como las que tienen industria de la confección tendrán prendas, hay instituciones que tienen calzado y tienen cosas embodegadas. El primer paso y cómo queremos iniciar esto no es con fondos rotativos, sino a través de procesos propios de la institución. El primer paso es el registro del proyecto productivo en el distrito al que corresponde la institución. ¿Para qué? En este proyecto se registra el monto que la institución podría generar en el siguiente año y se les abre un espacio presupuestario. Esto no es decir que el ministerio les va a entregar ese recurso, pero les abre el espacio para la gestión de esos recursos de una forma más efectiva de la que hemos trabajado hasta el momento. Yo les puedo, igual cuando estén las memorias de
de estos talleres, incluiremos ahí ya el modelo que se está planteando de colegios autosostenibles. Ahí, como les digo, lo primero que se tiene que hacer es la institución educativa trabajar en un proyecto productivo y registrar el proyecto en su distrito. Ese es el primer paso. Haber inscrito el proyecto y poder dar, ese es lo que arranca, ese es el disparador. Desarrollar un proyecto productivo y registrarlo en el distrito. Según eso, vamos trabajando con aquellas instituciones con mayor potencial de autogestión. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿se podría regresar a trabajar con estudiantes de la figura profesional de industrialización de productos, alimentos, a pesar de que el área física es pequeña en el laboratorio? Se puede, claro, lo que no se puede es regresar con todos los estudiantes a la vez. Lo que se recomienda en estos casos es la conformación de grupos y que los grupos, rotación de grupos y de docentes, ¿no es cierto? Conformarlos de tal forma que no vayamos a generar demasiada, como decir, conglomeración en un mismo espacio. Se puede, no todos a la vez, eso es parte de cómo está planteado o de lo que sugiere también dentro del PICE, que sean grupos de estudiantes que van rotando, grupos de estudiantes y grupos de docentes, pero sí es posible volver a trabajar en las áreas, sean laboratorios de industrialización, sean los del agro como tal o de cualquiera otra de las figuras industriales, es posible. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿los colegios fiscocomisionales también se pueden participar en esta propuesta? Me imagino que es en la propuesta de fondos rotativos. Como les decía, fondos rotativos no se va a ampliar a nuevas instituciones. Dentro del modelo de colegios de autosostenibles, sí, digamos, los insumos serán generados para todos los sostenimientos, pero ya no se entregará, o sea, no se tiene pensado entregar recursos adicionales. Dependiendo de los proyectos productivos y de cómo se planteen, se puede apoyar a generar alianzas territoriales. Como les digo, el MAG en este caso es un aliado importante, tenemos también BAN Ecuador como otro aliado, entonces podemos aportar a generar alianzas, pero desde el ministerio ya no se prevé la entrega del fondo rotativo como tal, sino más desde un asesoramiento, acompañamiento técnico para que la institución pueda entrar en este modelo de autogestión. Si es en el tema de capacitaciones, tal vez, o eso sí, o totalmente las iniciativas que se vienen trabajando en esto pueden ser parte de los fiscomisionales sin ningún problema. Los talleres, como les digo, financieros y esas cosas, sí, bienvenidas. Bien. Bueno, Salomé, existen muchas felicitaciones, excelente la capacitación, la información impartida, pero también solicitan en algunos chats, a la mayoría de los chats, que esta información sí se pueda hacer llegar a las instituciones educativas. Claro que acabaste de indicar que por la parte de la situación de la pandemia no se pudo socializar adecuadamente, pero para tener conocimiento y saber los pasos que se deben realizar, a más de lo que se va a hacer en la sistematización de este taller. Así es, sí, estamos justo trabajando con 2 personas más acá en la dirección en ya pulir el documento final sobre el modelo de colegios autosostenibles y eso estará, esperamos que a más tardar a mediados de este mes ya distribuido, digamos así, de forma digital a las instituciones, a los distritos, zonas y por ende a las instituciones educativas. Tengan la seguridad de que eso sí va a salir por escrito todo lo que hemos conversado el día de hoy. Eso sería, Salomé, muchísimas gracias por la intervención. Sin antes mencionar y sin olvidarnos, muchísimas gracias a todas las autoridades, sí, a todos los integrantes de las comunidades de profesionales de aprendizaje de la zona 6, que justamente está el compañero segundo también que estamos realizando, y obviamente a todos los directivos y docentes de todo el país, de las instituciones educativas de bachillerato técnico. De pronto, alguna otra información que tenga para presentarnos, Salomé, desde la dirección.
No, digamos que eso era lo que queríamos compartir esta mañana con ustedes. De todas formas, como saben, estamos siempre dispuestos a cualquier inquietud, cualquier consulta adicional. Por ahora sería eso, con lo que nos gustaría comentarles. Muchísimas gracias a ustedes por igual por la iniciativa. Listo, muchísimas gracias, Salomé. Algunos docentes en el chat también piden su número de celular. Bueno, yo creo que, no sé si es que de pronto nos ayuda o hacemos llegar posteriormente para que nos pueda ayudar con esa parte. Les puedo dejar ahorita mi correo, no, si es que gustan, salome.villarreal@educacion.gov.es. Listo, para todas las personas que están aquí pedían ese contacto, pues ahora nos ha entregado Salomé. Y por supuesto, bueno, agradecer al equipo de asesores educativos, también quienes han estado en este proceso con todos nosotros para la participación y para que se pueda dar el evento. Bien, agradecerles a todos ustedes, decirles que este es solo un pequeño inicio de lo que tenemos preparado para educación técnica, decirles que estamos pensando en la segunda etapa, para el mes de enero vamos a tener una segunda etapa. Estamos pensando también juntamente con el Ministerio de Educación, con BBOB, con la zonal, los distritos, y básicamente esta red de compañeros de educación técnica de acá de la zona 6, agradecerles a todos ellos porque por la gran ayuda que ellos dieron. No se olvide que este proyecto, esta idea, tiene cero costos, ¿no? Lo que es la parte bonita de la pandemia. Todo un proyecto donde que tenemos posiblemente más de 8.000 inscritos y que no cueste nada, más aún que solo las ganas de hacer algo por la parte educativa. Y en eso tengo que dar mi infinito agradecimiento primero a la gente que aporta, que aprueba. Y acá tengo al señor director digital, al máster José Ordóñez, que también ya se volvió loco con su distrito. Recuerde que este es la 10ª capacitación que tenemos, ¿no? Y invitarles también a las demás zonas. Eso es importante decirles a las demás zonas, ¿no? Estas es las ventajas que tiene esto de estar por Zoom, esto de Teams, es que podemos juntarnos en todas las capacitaciones. Les doy un dato, la semana que viene, del 7 al 11, estamos con una capacitación para todos los docentes que manejan laboratorios de física, de química, de biología. O sea, hay muchas capacitaciones que podríamos juntarnos entre colegios. Y es por eso que si ustedes tienen alguna idea, si tienen alguna locura pedagógica, que siempre lo decimos, háganos conocer. Nosotros también quisiéramos ser partícipes de lo que ustedes tienen. Caso contrario, escríbanme. Mi correo es segundotoledoc@hotmail.com. No sé si por ahí está Iván, que es la persona que de atrás ha estado manejando todo, y a quien le debo un agradecimiento enorme, y a todo el equipo del Ministerio de Educación. Sigamos trabajando de esta manera, sigamos trabajando. Hemos preparado para estos días. Mañana van a tener la segunda parte, póngase, de planificación. Pero el viernes, ojo, el viernes vamos a estar enlazados con la Escuela Agrícola de Paraguay, justo con lo que manifestaban hace un momento, ¿no? Para ver cómo hacemos todo lo que tiene que ver con la escuela agrícola, cómo es que se volvió autosostenible. Tuve la suerte de estar en el 2011, me parece, visitando la Escuela Agrícola de Paraguay y también las otras escuelas que funcionan en Paraguay, toda la parte técnica, y pudimos ver las bondades de lo que implica una escuela autosostenible. Y es factible hacerlo en el Ecuador. Nosotros lo hicimos, ¿no? Tenemos una experiencia bien grande y con ganancias interesantes. En un momento tuvimos hasta, me parece que $15.000 solo de entradas a visitar al colegio. Entonces es perfectamente factible, sí se lo puede realizar, y celebro que el Ministerio de Educación también ya esté generando este tipo de ideas. Así es que de mi parte agradecerle, Joana, qué trabajo enorme que hace. Joana también es parte de la red de colegios de acá de la zona 6, juntamente por ahí debe estar William y todos ellos. Es un grupo de 11, tal vez locos por educación técnica, que nos han dicho, sí, queremos apoyar.
Sembramos futuro.